Amén. Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones para todos y sean muy bienvenidos para estar aquí esta mañana y alabar a Dios, al Señor. Queremos dar las gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida en esta mañana, sin perder la oportunidad de reconocer que Él ha sido el que nos ha ayudado. Amén. Si preguntáramos a cada uno esta mañana, cada uno diría: el Señor me ha ayudado en esto, el Señor me ha ayudado en lo otro, y el Señor me sigue ayudando. ¿Amén? Porque os digo una cosa, sabemos que sin la ayuda de Dios no podemos estar, no podemos vivir. Porque cuando tú, por ejemplo, dices: yo puedo hacer muchas cosas, pero si las haces tú solo, realmente no vas a tener éxito en tu vida. Ahora, cuando tú las haces con Dios y Dios te dice por aquí o por allí, es cuando vas a tener ese éxito que tú estás buscando. En el mundo de hoy en día hay muchas personas que están buscando dónde está su sitio. Y a lo mejor tú también te lo estás preguntando: ¿dónde está mi sitio? Pero yo te digo que el sitio tuyo es al lado de Dios, no fuera de Él. En esta mañana yo voy a leer un pasaje que está en el Salmo. Y de hecho este pasaje me recordaba una canción que cantábamos hace mucho tiempo. Dice así, en el Salmo 138, dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre las cosas. Y ahora dice en el 3: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y entonces ahora cuando lee la canción, porque me recordaba que dice: te alabarán, oh Jehová, oh Dios, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Dios. Dice así: porque la gloria de Dios es grande, porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Esto es un pasaje que nos está diciendo muchas cosas de nuestra vida. Cuando tú vas a Dios y clamas a Él, te estás dando cuenta que Él te responde. Pero no solo te das cuenta tú, sino todos los que te están rodeando, porque eres testimonio a los demás que no conocen a Dios. Y se están dando cuenta que tú tienes algo diferente que ellos no tienen, que es a Dios. Amén. Y como dice así, dice: y cantarán de los caminos de Dios, porque la gloria de Dios es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Cuando tú vas a una persona para que te atienda, normalmente solemos venir: oye, por favor, ¿me puedes escuchar? No vas: oye, ¿me quieres escuchar? No, porque hemos cambiado la humildad por digamos, subirnos de tono. Entonces esa persona, lo primero que te va a pasar es que el oído se pone turbio, porque ya no te está entendiendo, porque le estás hablando de una forma diferente. Pero cuando tú vas a Dios y le dices: Señor, yo necesito que tú escuches mi oración, yo necesito que veas lo que me está sucediendo, o solamente por una razón, que quiero darte la gracia, porque tú me ayudas. Amén. Amén. Es así, los salmos son preciosos porque nos dicen tantas declaraciones de Dios, pero sobre todo hay una que me gusta: dice que Dios atiende al humilde. Debemos ser humildes, para que no solo cuando tú piensas que Dios te está escuchando, Dios te está escuchando. Cuando tú estás ahí en tu casa y estás pasando por pruebas, tú sabes que Dios está contigo. Aunque tú puedas decir: ¿qué me está pasando? No te siento, pero Dios está ahí, en la prueba, en la alegría, en la tristeza. Amén. Cuando Dios nos dice: no te preocupes, porque yo estoy aquí contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y yo te hago esta mañana una pregunta: ¿tú quieres que Dios esté contigo todos los días hasta el fin? ¿Amén? Yo sí quiero. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por estos salmos tan preciosos que nos están diciendo que te necesitamos, Señor, y debemos de ir hacia ti con una condición de humildad, Señor, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta, sino solamente contigo y en ti, Señor. Te doy la gloria, Señor, y todo lo que vamos a hacer
sea para la gloria de tu nombre, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Ahora gózate en su presencia. Y te digo una cosa, no pienses que tienes otra persona al lado, no pienses que hay otro que te está mirando, no pienses que te van a decir, ay, ya levanta la mano poco, no la he levantado, siéntete libre, pero sobre todo te digo una cosa, siéntete libre para alabar a Dios. ¿Eh? Hay mucha gente que alaba otras cosas y no les da vergüenza, pero tú que eres el Hijo de Dios no tienes por qué avergonzarte. ¿Eh? Aleluya.
privilegio ser tus hijos, poder entrar en tu presencia para recibir la vida eterna que tú tienes para nosotros, Señor, para recibir la gloria, Señor, la bendición que tú tienes para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Gracias porque donde estamos reunidos, ahí manda tu bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por todas las cosas que tú haces cada día en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres un Padre bueno, que nos llena de tus bendiciones, que nos llena de tu amor cuando somos hijos obedientes, que te obedecemos a ti. Tú nos das cosas preciosas, Señor. Tú nos llevas, Señor, a lugares donde hay paz, donde hay gozo, donde tú renuevas nuestro gozo, el gozo de tu salvación en nuestra vida, donde tú nos das esa paz que sobrepasa todo el conocimiento, Señor. Gracias, gracias, porque en ti estamos completos, Cristo Jesús. Tú nos lo das todo, todo es tuyo. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que seamos un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Que seamos un pueblo, Señor, esforzado y valiente, Señor. Tú dices que los valientes arrebatan el reino de los cielos, Señor. Queremos ser valientes, Padre. Y queremos honrarte y adorarte a ti en toda nuestra vida, Señor. Queremos ser un olor fragante para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste, al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás,
exaltado estás, exáltale. Sí, Señor, exaltado estás, Jesús. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Puedes levantar tus manos a Él y decirle, exaltado estás, sí, Señor, y coronado estás. Aleluya. Reconociendo que eres digno de toda la gloria, que eres digno de toda la alabanza y de todo el honor. Aleluya. Sí, Señor, Jesús. Te seguimos exaltando, te seguimos alabando. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Aleluya, aleluya. Lo dice esa canción, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Sí, Jesús, sí, Señor, sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se pueda comparar, Señor, a ti. Sigue alabándole, exaltándole, no te canses. Exaltarle a Él, porque no es un tiempo que tú estás, sino todo el tiempo. Ale, sin parar. Sí, Señor, eres digno de toda la gloria, de toda la honra. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Exaltado estás, aleluya, coronado estás, y digno de toda la gloria, Señor. Digno de toda la gloria, Señor. Aleluya. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos esta mañana. Es un gran gozo estar en la presencia del Señor. Amén. Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan esta mañana.
Vamos a proceder a leer la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. ¿Lo tienen todos? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito las alturas y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Amén. El Señor en esta mañana nos ha dado esta preciosa palabra. Dice que Él es el consolador de esta consoladora promesa para su pueblo. ¿Por qué? Porque Él dice en el libro de Números, capítulo 23, 19, que Él no es hombre para mentir y que su palabra es verdad y es su pacto. Dios quiere vivir personalmente con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado se refiere al oprimido por el peso del pecado y que quiere hallar libertad de su esclavitud. Y humilde de espíritu se refiere al quebrantado de corazón por la causa de la calamidad y la aflicción de la vida. Dios quiere vivir con esas personas. Quiere reavivar ese espíritu en su pueblo. Quiere proporcionar consuelo en su presencia. El que tenga oído, que oiga. Él ha puesto una puerta abierta. Y Él cuando abre puertas no las cierra. Y cuando Él cierra puertas, nadie las puede abrir. Por cuanto no hemos negado su nombre, Él dice que tiene puertas abiertas para su pueblo. Él nos demanda que seamos moralmente rectos ante los ojos de Dios. Que seamos valientes, humildes de corazón. El Señor nos dice en esta mañana, busquemos el rostro de Dios. Busquemos el rostro del Rey. Porque dice que en el rostro del Rey está la vida. No hay ningún hombre que no haya dejado padre, madre, hijos, posesiones, y no reciba 100 veces más en esta generación y en el reino de Dios. Que Dios me los bendiga y que esto sea de una revelación con entendimiento. Vamos a darle gracias y a ofrendar lo que el Señor nos ha dado a través del esfuerzo que el Señor, y la salud que nos ha dado, la vitalidad. Y oramos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, venimos a tu presencia, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por tu consuelo, por el trabajo, Señor. Que tú sigas proviendo a la viuda, al huérfano, a todo aquel que necesite, Señor. Abre puertas de trabajo, Señor, mi Dios, para poder dar lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida, gracias por lo que estás haciendo en esta congregación, Señor. Que tú nos lleves, Señor, a nuevos niveles de espiritualidad, de amor, de misericordia. En el nombre precioso y poderoso que es el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos has dado tu precioso Espíritu y a la vez, Señor, te lo has revelado, Señor, a tus hijos, Señor, los más pequeños, Señor. Que tenías escondido de los sabios y entendidos, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. No oigo bien. Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Bien, pues bienvenidos a todos. Buenos días. Una bendición estar de nuevo en la presencia del Señor, los hermanos juntos y en armonía. Estamos en armonía, yo lo sé. Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y eso es lo que el Señor busca, porque Él quiere mandar bendición y vida eterna. Y Él la manda cuando estamos en esa condición, estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Pero no solamente entre nosotros, sino pensar como Él piensa también y sentir lo que Él siente. Y sobre todo, amar como Él ama, ¿no? Bien, pues os mando un saludo a todos, también a aquellos que nos siguen en redes sociales, os mando un saludo. Y también quiero continuar, porque parece que esto un culebrón, pero es que es un culebrón, pero bueno. Hay culebrones por ahí que enganchan a las personas y que no traen nada bien, pero el culebrón de la palabra de Dios es un culebrón bien sano, porque nos ata a Él, ¿no? Qué bueno que estuviéramos enganchados al culebrón de la palabra de Dios, querer escuchar en cada momento, en cada circunstancia, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Bien, pues estamos tratando la iglesia que Dios quiere que seamos, y es algo importante. Yo considero un tema esencial y primordial en los tiempos que estamos viviendo. Sabéis que estamos cerca ya de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que Dios demanda de su iglesia que su iglesia se vista de lino fino. Recordemos, ¿verdad? Está basada en la meditación, los estudios están basados precisamente en ese capítulo de Apocalipsis 19, el verso 8, que es que se nos ha concedido un gran privilegio, ser la esposa del Cordero. Pero para ello debemos vivir en santidad, debemos demostrar con nuestros hechos y nuestras acciones que servimos al Señor y que estamos limpios y preparados para desposarnos con nuestro novio amado, ¿no? Con Jesucristo. Él viene pronto a buscar a su iglesia, y en esa búsqueda, en esa venida, se producirán las bodas del Cordero. La iglesia está preparada para ese acontecimiento. Le hemos dicho el sí quiero a Jesús. Pues es así, debemos prepararnos como hace cualquier novia el día de su boda, blanca, guapa, hermosa, resplandeciente. Y decíamos que el lino en la Biblia representan las buenas acciones, los buenos hechos de la iglesia. Bien, estábamos estudiando algunos de esos principios. Todavía estamos en el primer principio, que es que la iglesia debe estar fundada como piedra angular fundamentada en Cristo. También nuestras raíces tienen que estar echadas, arraigadas en la palabra de Dios, y también tiene que ser una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo. En ese tema estamos, en la guía del Espíritu Santo. Vimos las funciones que hace el Espíritu Santo y estábamos estudiando el fruto del Espíritu Santo que se encuentra según la Biblia, según Pablo, en Gálatas capítulo 5, los versículos del 22 al 23, vemos el fruto y las características del fruto que debe dar la iglesia en todo tiempo. Pero claro, nos ha tocado vivir este tiempo, y este tiempo es un tiempo propicio para que su iglesia ande precisamente dando el fruto que el Espíritu Santo produce en todo aquel que en él habita,
porque recordemos que somos el cuerpo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y tenemos y debemos dejar que se manifieste ese fruto. Decíamos que el amor era la primera cualidad del fruto. Sin amor las otras cualidades no se pueden producir. Es, digamos, la base del fruto, el fundamento. Estudiamos el gozo, la paz. Hablamos de la paciencia, que decíamos que era la capacidad de soportar sufrimiento y mal. Poníamos el caso de Job. Y también saber esperar el tiempo del Señor cuando algo se desea mucho. Decíamos también que la prueba, la tentación, los problemas que atravesamos producen paciencia. También decíamos que el Espíritu Santo hace que tengamos paciencia, no solamente con nosotros mismos, que a veces tampoco tenemos paciencia con nosotros mismos, ¿no? Vamos como agobiados, no nos esperamos a nosotros mismos. Pero también el Espíritu Santo muestra cómo debemos tener esa paciencia con los demás, con la gente que nos rodea, los hermanos en la congregación y nuestro prójimo en general. Y también a través de la paciencia nos hacemos acreedores, el caso de Abraham, acreedores a las promesas de Dios. Y vemos una demostración también del amor y la paciencia de Dios, porque Dios no retarda, dice, no retarda su promesa. En 2 de Pedro 3:9 leemos: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es su mayor deseo y la prueba de su paciencia y de su amor. Él incluso tiene paciencia con todos aquellos que le rechazan, que no quieren saber nada de Él, que no quieren saber nada relacionado con Dios. También tiene paciencia porque Él no solamente ama a sus hijos, sino también ama a toda la creación. De tal manera amó Dios a toda la humanidad que entregó a su Hijo, dio en sacrificio a su Hijo para que todos procediéramos al arrepentimiento y aceptarle como Señor y Salvador. La paciencia del Señor, por tanto, es para salvación. También estuvimos estudiando la benignidad. Decimos que la benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar, a unos valores cristianos que todo creyente y todo hijo de Dios tiene que demostrar y hacerlo con gracia, con ternura, con buen trato, con amor, con pasión, con amabilidad, con misericordia, sin hacer diferencia de nadie. En conclusión, es demostrar un interés sincero por el bienestar de los demás, un interés no buscando ningún bien propio, porque hay muchas personas que son buenas con otras porque buscan algo, pero eso se llama hipocresía, y nuestro interés por los demás tiene que ser sin hipocresía. Bien, pues vamos a estudiar, entramos ya en nueva materia, vamos a estudiar la siguiente cualidad del fruto del Espíritu Santo, que no es otra que la bondad. La bondad es la tendencia a hacer el bien. Hay personas que tienen tendencia a hacer lo malo. Hay personas que tienen tendencia, no duermen por las noches pensando en el daño que van a hacer a otro día. Esas personas la Biblia los llama impíos, malvados. Pero la bondad es una cualidad del fruto del Espíritu Santo que debe imperar en todo hijo de Dios y en todo aquel que se llame cristiano. El significado bíblico de la bondad se refiere a las personas que son misericordiosas, que tienen misericordia de los demás, que se ponen en el lugar de los demás. También que es una persona buena, clemente, o sea que practica y hace justicia. También que se compadece de los problemas de los demás, pero de verdad, de corazón. Y se vuelca en ayudar. Y sobre todo también es una persona generosa, dadivosa, dispuesta a dar. ¿Sabéis que todo lo que tenemos le pertenece a Dios? Y cuando damos a alguien algo o le ayudamos económicamente, es Dios mismo quien les está ayudando a través nuestro. Por eso no deben ver en nosotros racanería. Tenemos que ser personas dadivosas,
eso habla de bondad, ser buenas personas. La buena persona no es de palabra, debe demostrarlo con hechos. Y la bondad es eso, ser generosos, misericordiosos, compasivos, justos, haciendo justicia. La Biblia mayormente hace referencia a la bondad como el ejemplo de Dios hacia su pueblo, a su pueblo Israel, y hoy a su Israel espiritual, que somos nosotros, la Iglesia, que aunque el pueblo fallara, y nosotros también fallamos hoy, por su bondad y su misericordia está dispuesto siempre a perdonar a través de nuestro arrepentimiento, claro, un arrepentimiento genuino, que no debemos confundirlo con el remordimiento, que ahora explicaré lo que es. Él, Dios, está dispuesto siempre a perdonar cada falta, cada pecado, cada cosa que no está bien que hacemos, está dispuesto. Estuvo dispuesto en el antiguo pacto con su pueblo y está dispuesto hoy con su Iglesia a perdonar si hay un genuino arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Que muchas personas tienen, incluso personas que no creen, sienten ese sentimiento de remordimiento. El remordimiento es una inquietud, se puede llamar también una falta de paz, un pesar interno que queda después de realizar algo que se considera una mala acción. Eso todas las personas lo tienen, pero se quedan ahí. No hay una acción posterior para demostrar que lo han hecho mal. Sienten esa, digamos, inquietud, esa falta de paz interior, pero se quedan ahí, no siguen. Y se presenta la siguiente ocasión de hacer alguna cosa mal y la hacen, porque no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es otra cosa. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el arrepentimiento. Esta palabra se traduce e indica un regreso a lo anterior, un regreso a cómo éramos antes de cometer esa mala acción. Un ejemplo, somos cristianos, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, cometemos un error, nos arrepentimos, y ese arrepentimiento es que nos hace regresar al punto que estábamos antes de cometer esa mala acción. ¿Me hago entender? Entonces, habla de ese regreso a ese punto de partida. También significa un cambio de parecer, un cambio de forma de pensar, y sobre todo significa un rechazo rotundo al pecado para volverse a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. En el Antiguo Testamento vemos que Israel debía a Dios obediencia absoluta y caía bajo juicio cuando se desviaba. Y sólo a través del arrepentimiento podía restablecer su relación favorable con Dios. El pueblo de Israel, eso sí, antes de la venida de Jesucristo, tenía ciertas tradiciones, digamos, litúrgicas sobre el arrepentimiento, como símbolo de su renuncia al pecado. El arrepentido, ¿qué hacía? Si conocéis la Biblia, que supongo que sí, y la leéis, vemos que rasgaba sus vestidos. También ayunaba, se vestía de cilicio. Quiero explicar un poco lo que es el cilicio. El cilicio era una ropa toscamente tejida y de una tela oscura. Generalmente era de pelo de cabra o de camello. Y era una vestidura, digamos, áspera. Una vestidura que si te rozaba con la piel te producía daño. Eso lo llevaban cuando había un duelo, cuando alguien moría. De ahí viene la palabra luto, ¿verdad? Cuando las personas están de luto, se ponen de negro, se visten de negro. Y también se lo solían vestir de cilicio en penitencia por el pecado. O sea, como un sacrificio para erradicar el pecado cometido. Y otra cosa, se sentaban sobre las cenizas. Todo eso es bíblico. Si leéis la Biblia veréis
que cuando alguien se arrepentía a su manera, hacían estas acciones litúrgicas. En el Antiguo Pacto también Dios hacía el llamado al arrepentimiento a través de los profetas. En el Nuevo Testamento vamos a ver qué ocurre. Juan el Bautista continúa haciendo un llamado al arrepentimiento, así como Jesús también lo hizo, pero con un mayor énfasis, no en los sacrificios externos, no en la liturgia, sino en un cambio, en una limpieza interior. ¿Estáis comprendiendo? Un cambio en nuestro espíritu. Eso era una exigencia divina y era una respuesta a esa demanda, a esa exigencia de Dios, sin necesidad de sacrificios. Hoy no hace falta hacer sacrificios por el pecado, pero sí, eso sí, debemos dar frutos que demuestren que realmente nos hemos arrepentido. ¿Estáis comprendiendo? O sea, no se trata de hacer sacrificios, no se trata de hacer liturgia, se trata de arrepentirnos interiormente a través de ese interés que hay en nuestro espíritu de cambiar y de servir a Dios. Recordemos que el espíritu es quien se relaciona con Dios, que es espíritu, y nuestro espíritu tiene que estar limpio para poder relacionarse con el Señor. Entonces así se demuestra al arrepentimiento. En este nuevo sentido que Jesús hace énfasis, habla de que se completa el arrepentimiento a través de la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Digamos que Él es nuestra liturgia. Jesucristo es el sacrificio que ya se hizo para la remisión de nuestros pecados. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar por fe a Jesucristo, aceptar su sacrificio, reconocerlo como nuestro dueño, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y entonces Dios nos perdona. Eso es arrepentimiento genuino. ¿Os dais cuenta que hay una gran diferencia con el remordimiento, verdad? Arrepentimiento, por tanto, es un giro total de forma de pensar y de actuar. Ya no son necesarias las liturgias, no son necesarios los sacrificios. El arrepentimiento, en definitiva, conlleva creer. Y recordemos que creer también significa obedecer a Jesucristo y depositar toda nuestra fe en el Señor y en su sacrificio. Este regreso, digamos, a Dios, este arrepentimiento, se basa, por tanto, no en los sacrificios que yo pueda hacer, sino en la obra redentora de Cristo. Y ese regreso es nuestra responsabilidad. No lo puede hacer nadie por nosotros. Ese arrepentimiento no lo puede hacer otra persona por mí. Debo ser yo quien me arrepienta. Tampoco puede hacerlo Dios por mí. Es una decisión, es una responsabilidad humana de cada uno. Creer en esa obra redentora de Cristo y llevarla a cabo, ese regreso, ese arrepentimiento, a través de la obediencia a Dios y a su palabra. Por último, también debemos tener en cuenta que el arrepentimiento es un don, es un regalo que Dios nos concede mediante el Espíritu Santo, que es quien nos redarguye y nos convence de que somos pecadores. Por eso el arrepentimiento viene del interior, donde está el Espíritu Santo, que te está diciendo, no, por ahí no es, te estás equivocando, eso que vas a hacer, lo que has hecho no está bien, es pecado. Te redarguye de pecado, te convence también, te hace aceptar que eres un pecador y entonces Dios te perdona. Porque en eso consiste el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es una de las cosas básicas y necesarias en la vida de un cristiano verdadero. Amén. Bien, seguimos tratando la bondad. David, en el Salmo 31, versículo 19, declara, dice, cuán grande es tu bondad, oh Dios, que has guardado, o sea, que tienes siempre disponible para los que te temen,
¿Quién son aquellos que temen a Dios? ¿Los que le tienen miedo a la condenación? ¿Los que les tienen miedo al castigo? Los que temen son aquellos que honran, respetan y le obedecen. Entonces, para ellos es su gran bondad. Dice que has mostrado a los que esperan en ti. Se lo muestra a todos aquellos que han confiado plenamente en Él y en sus promesas. ¿Y dónde lo han confesado? ¿Dónde lo han mostrado? Delante de los hijos, de los hombres. Dicho de otra manera, delante de todas las personas que nos rodean y que todavía no conocen al Señor. Dios, hermanos, es bueno con aquellos que obedecen su palabra, que obedecen sus decretos y sus mandamientos. Si analizamos los salmos, que son preciosos, como decía Diego esta mañana, todos estos salmos escritos por el rey David, vemos que en una gran mayoría de ellos se hace mención a la bondad de Dios hacia su pueblo, aun cuando el pueblo siempre andaba en continua queja y desobediencia. El significado bíblico de la bondad es, por tanto, una demostración del amor de Dios, del amor verdadero, del amor ágape, que nos brinda a Dios de una manera incondicional y de una manera generosa, y que nos transmite su consuelo en tiempos de tristeza, de angustia, y que nos ayuda en cualquier necesidad que tengamos sus hijos. ¡Ay! Dios demuestra su bondad. Claro, sus hijos, que nos comportemos como tales. Porque hay personas que se llaman hijos de Dios. Hay un dicho por ahí que dice que todos somos hijos de Dios. Pero eso es una gran mentira, eso es una gran falacia. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que aceptan la paternidad de Dios, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el paso que te hace pertenecer a la familia de Dios. Dios ama su creación, pero los derechos de los hijos los tienen los hijos. No sé si entendéis. La herencia es para los hijos, no para los extraños. Y aunque tú puedas amar a personas de tu entorno, tu herencia es para tus hijos. Aparte de que es tu voluntad, también lo marca la ley así. ¿Estáis entendiendo? Por eso la necesidad de ser hijos de Dios, para que Dios pueda mostrarnos su gran bondad. En Romanos capítulo 11, verso 22, Pablo nos hace una tremenda advertencia. Dice así, mira, o sea, presta atención, fíjate bien, la bondad de Dios, fíjate en la bondad de Dios, pero también en la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces, si actúas en esa bondad. ¿Qué está diciendo? Que como hijos de Dios que somos, como Dios es bueno, tiene bondad, sus hijos también deben tener bondad. Por eso es una característica del fruto del Espíritu Santo. Debemos actuar en esa bondad, pues de otra manera también seremos cortados, o sea, condenados. Esto es una aseveración bastante fuerte, pero es bíblica. Yo no añado ni quito nada de lo que la palabra de Dios dice. Pablo aquí está diciendo, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo, es riguroso, es exacto, es justo en la disciplina con aquellos que le desobedecen, pero es bondadoso con los que confían en su bondad y actúan en esa bondad, siendo bondadosos con todos los demás. En cambio, si dejamos de confiar, si no somos bondadosos, nosotros también seremos eliminados. No te creas que porque un día hayas dicho acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, ya eres salvo. Eres salvo, claro que eres salvo, pero debes permanecer en esa salvación. No debes perderla, porque la salvación se puede perder, aunque muchos crean, muchos llamados cristianos y cristianos evangélicos creen que la salvación no se puede perder. La salvación hay que procurarla, hay que trabajar en ella. ¿Qué es lo que significa procura? Como decía Pablo, preocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate, termina tu salvación, porque la salvación empieza y tiene que llegar a la meta.
¿Cuál es la meta? La herencia, la vida eterna. Mientras que no lleguemos a esa vida eterna, ya en la presencia de Dios, tenemos que cuidar de nuestra salvación. Tenemos que procurar trabajar en ella, que es lo que significa. En Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, Pablo, a través de su carta a su discípulo Tito, nos recuerda por qué Dios nos salvó. Hay un motivo por lo cual Dios nos salvó, no porque seamos más guapos que otros. Hay un motivo primordial. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, cuando dio a conocer su bondad y amor a los seres humanos, ¿cuándo ocurrió eso? En la cruz. En la cruz se manifestó no solamente el amor, la benignidad, sino también la bondad, la paciencia, todo se demostró en la cruz. Cuando se manifestó esa bondad de Dios, nuestro Salvador, dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia, o sea, no por nuestras acciones justas o nuestras buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo que nos lavó quitando todos nuestros pecados y nos hizo nacer de nuevo y nos dio una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tremendas promesas. La única forma de poder ser luz para este mundo y que Dios nos exige es demostrar nuestra bondad, practicando la verdad de la palabra, o sea, predicando y siguiendo el ejemplo de Cristo en todo, porque Cristo es la bondad manifestada de Dios a esta humanidad. Y esa verdad, hermanos, será mostrada a todos aquellos que nos observan, demostrando así que seguimos la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros y vivimos dando su fruto. A las personas no debemos nunca atraparlas con el engaño. Hoy en día hay muchas sectas, muchas religiones falsas, doctrinas falsas, que intentan atrapar a las personas con mentiras y con engaño. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú ates a alguien a través de la verdad, estás dándole vida. Pero si la atas con la mentira, estás produciéndole muerte y tu propia ruina. ¿Estáis comprendiendo? Por eso debemos transmitir, atrapar a las personas con la palabra de Dios, con la verdad, pero con una verdad sin adulterar. La palabra de Dios es lo que Dios predica, lo que predicó Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles, la doctrina de los apóstoles que ha ido transmitiéndose a través de generaciones y ha llegado hasta nuestros días. Y no debemos tergiversarla. Algunos han intentado cambiar algunas partes de la Biblia. De ahí la cantidad de falsas religiones y la cantidad de sectas que hoy existen. Pablo dice que en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9, dice, como una llama de fuego se presentará Jesús. ¿El fuego qué hace? Purificar. En su segunda venida para dar retribución, para dar el pago, para hacer justicia a los que no obedecen. Yo creo que está bien claro las palabras de Pablo aquí. Jesús en su segunda venida también se presentará como fuego consumidor. Dios es amor, Dios es justicia, pero también es fuego consumador. Consumador, hermano. Dice también a los que no le obedecen, ni tienen relación cercana con nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de la perdición, de la condenación eterna, siendo excluidos de su presencia
excluido de su poder y de su gloria. Hermanos, debemos renunciar a todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Así seremos ejemplo para la gente que nos sigue, que nos rodea. Y la verdad del Evangelio no les será encubierta. Les llegará la verdad. Y así salvaremos nuestra responsabilidad y no seremos también condenados. Y que podamos escuchar esas palabras tan preciosas del Señor que se encuentran en Mateo capítulo 25, verso 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos dirá a los que estemos a su derecha: venid, vosotros que sois los benditos de mi Padre, aquí tenéis vuestra herencia, esa herencia que yo he preparado desde la fundación del mundo para todos aquellos que me amáis de verdad y que lo demostréis, que habéis obedecido mis órdenes, habéis obedecido mis mandamientos, habéis obedecido mi palabra. Aquí tenéis vuestra herencia. Qué gran promesa. Yo quiero, cuando tenga que confrontarme con Él, cuando pasemos de la muerte física a la muerte eterna, perdón, a la vida eterna, cuando pasemos ahí, que el Señor nos reciba de esa manera. Será precioso. Esto, hermanos, nos habla del juicio final, donde habrá una separación entre los que han obedecido a Dios y los que no. Los que han obedecido estarán a la derecha y los que no estarán también, pero a la izquierda. Y habla también de la herencia de ese reino de Dios tan precioso, de esa herencia que Dios ha preparado para todos aquellos que le obedecen. En Isaías capítulo 1, verso 17, Dios nos hace una exigencia. Dice: a aprender a hacer el bien, buscad el juicio, o sea, la justicia, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Aprended, está diciendo, hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a todos aquellos oprimidos y a los que lo necesiten. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Dicho de otra manera, aquí Dios está diciendo algo muy importante, que tenemos que ser voz de aquellos que no tienen voz. Os pongo un ejemplo que está muy palpable hoy. Debemos ser la voz de los no natos. Ellos no pueden hablar, no pueden defenderse, están todavía en el vientre de su madre. Y los abortan, los asesinan, los matan. Nosotros aquí Dios nos está haciendo un llamado. No solamente para que ayudemos a los huérfanos, a las viudas, a todos los necesitados, sino a todos aquellos que no tienen voz, que nadie los escucha, que no se pueden defender. Tú y yo tenemos que ser esa voz, si realmente somos la iglesia verdadera. No podemos permitir estar callados cuando se están produciendo esas barbaridades que se producen y tantas cosas. Nuestros niños en los colegios también quieren meterle ideas diabólicas, ideas que van contra la naturaleza, ideas que van contra la ciencia. Quieren quitarles la personalidad a nuestros niños, que no sepan ni lo que son. Tenemos que ser voz de ellos también, porque ellos son niños, no se pueden defender. Debemos luchar como iglesia, siendo ejemplo, no permitiendo que a nuestros hijos les den esa clase, les metan esas ideologías diabólicas. No sé si estoy entendiendo. Dios, eso está escrito hace 800 años antes de la venida de Cristo aproximadamente.
pero es vigente hoy en día porque hay personas, hay seres humanos, seres vivos que no tienen voz. Y nosotros tenemos que ser esa voz. Amén. En Hebreos capítulo 13, verso 16, el escritor aquí nos recuerda las palabras de Dios en boca del profeta Isaías. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. No se olviden, está diciendo, de ser bondadosos, de tener misericordia, de ser compasivos y de ser generosos, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ser compasivo, hacer el bien a los demás. Ese es el sacrificio realmente que le agrada a Dios. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes hacer mil obras, pero realmente los sacrificios que le agradan a Dios es el hacer el bien a los demás y ayudarles. Y como he dicho, ser la voz de aquellos que no tienen voz. Amén. Bien, pues vamos a entrar en la siguiente, aunque no la vamos a terminar porque la siguiente cualidad del fruto merece quizá no solamente una predicación, sino varias, porque es la fe. Y si nos ponemos a hablar de fe, tenemos para tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hacer una introducción, vamos a profundizar un poco, aunque no terminaremos. ¿La fe qué es la fe? Muy espiritual. Está bien. Vamos a ver qué es para las personas que nos rodean, para el mundo, qué es fe. ¿Qué es dar fe? Dar fe es aprobar una verdad. Tú cuando vas a un notario, el notario da fe de que lo que firmas es la verdad, ¿no? Dar fe, eso es uno de los conceptos de la fe. También es la confianza que una persona deposita en otra. Yo tengo fe en Denis, pero no sé si él la tiene de mí. ¿Estáis comprendiendo? La fe también es creer en las personas. Doy fe de que Denis se fía de mí. No lo sé si será verdad, yo creo que sí, ¿no? Entonces, es la confianza que una persona tiene o deposita en otra. Y ya nos vamos al tema espiritual. La fe es la confianza plena y total del ser humano, del hombre, la mujer, a Dios y a sus promesas. No es un asentimiento mental, no es, digamos, reconocerlo en nuestra mente o tener un conocimiento mental de lo que es la fe y yo creo en Dios, pero con la mente. No se trata de creerlo con la mente. La fe es creerlo en espíritu, creerlo en lo más profundo de nuestro ser. Fe en Dios significa confianza total y plena en Dios y en lo que Él dice. Si lo que Él dice no me lo creo, no tengo fe. Y hay muchos que tienen mucha fe y no se creen las promesas de Dios. No creen que las promesas de Dios están en la Biblia para aplicárnoslas a nosotros cuando nosotros hacemos nuestra parte. Muchas personas tienen fe en recibir, pero sin dar nada a cambio. Tampoco funciona. Fe también significa actuar. La fe significa, como yo suelo poner el ejemplo, yo doy el paso y el Señor pone el piso. Primero doy el paso y luego el Señor te pone el piso para que no te caigas. ¿Estáis entendiendo? Por eso es la confianza del hombre plena y total en Dios. En la teología bíblica y en la vida cristiana no hay palabra más importante. No hay palabra más importante para un cristiano que la fe. Porque un cristiano tiene que tener fe. A un cristiano se le llama creyente.
Y si es creyente es porque cree. Si no, no te llames creyente, es como un médico que no ha terminado la carrera y dice que es médico. Lo que se es, hay que demostrarlo. Si tú dices que crees, tus acciones van a demostrar que realmente crees. ¿Estáis entendiendo? Entonces, las tres palabras más importantes que se usan en lo relacionado a la fe es fe, fiel, fidelidad y creer. En el Antiguo Testamento aparecen unas 75 veces más o menos estas palabras, pero en el Nuevo Testamento aparecen más de 600 veces. O sea que si tú lees la Biblia, la palabra fe, creer y fidelidad van a aparecer cada 2 versículos prácticamente. Por eso es la importancia que tiene la fe. Hay 2 sentidos de la fe. El primer sentido, la palabra fe suele usarse con referencia a Dios, su fidelidad hacia nosotros. Dios es un Dios fiel, todos lo confesamos y lo decimos. O sea, Él demuestra su fe siendo fiel a nosotros, guardando su parte del pacto. Dios siempre va a guardar su parte del pacto. Dios es fiel con las promesas que hace. Y también, como nuestra fidelidad también en la otra, digamos, vertiente, es nuestra fidelidad hacia Él. ¿Cómo? Guardando nuestra parte del pacto. ¿Estáis entendiendo, no? Cuando Dios hace su parte y tú haces la tuya, las cosas funcionan. No le podemos exigir a Dios que haga su parte si tú no haces la tuya. ¿Estáis entendiendo? Y nuestra parte de fe en este sentido, con respecto a la fe, es creer en Él, pero a ciegas, como se suele decir, rotundamente. Esto nos enseña a creer siempre que las personas también pueden cambiar. Decíamos al principio, cuando se mencionaba de pasada lo que era la fe en otras personas. Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en que nosotros podemos cambiar a través de la palabra de Dios, a través de la regeneración del Espíritu Santo, a través de nuestro nuevo nacimiento. Las personas pueden cambiar. Dios por eso envió a Jesucristo. Si Dios no hubiera tenido fe en la humanidad, en que no toda, porque no todos tienen fe, no todos aceptan a Dios, si Dios no hubiera tenido fe en la humanidad, no hubiera enviado a su Hijo. Sino Él dice, yo voy a enviar a mi Hijo porque tengo la fe, yo voy a ser fiel con la humanidad, pero ellos se van a convertir. Y la prueba está en la Iglesia. Nosotros somos la prueba de la fidelidad de Dios hacia la humanidad. ¿Estáis entendiendo, no? Entonces, debemos creer en las personas, aunque a simple vista parezca que es imposible que cambien. A veces hacemos juicios previos, o sea, prejuicios sobre las personas. Decíamos, este fulanico no hace falta hablarle, ¿para qué? Si no se va a convertir, si eso no tiene por dónde cogerse. No te engañes. Todas las personas son receptivas al amor de Dios. El amor de Dios no hace distinción de personas ni de pecados. Las personas, por muy malas que sean, pueden cambiar. Pueden cambiar a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz, produce efecto. Si tú no lo crees, te falta fe. Por eso, por muy difícil que se presente una persona o que tú creas que es imposible que cambie o que se convierta, no dejes de pelear en oración por esa persona. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Y nosotros, como hijos, debemos imitarle.
En Hebreos 11:1 vemos la definición de la fe. Alguien lo ha dicho antes por ahí, porque sé que es un versículo que se conoce toda la iglesia de memoria, ¿verdad? Hebreos 11:1 todo el mundo lo conoce. Pero igual tienen, como he dicho, un asentimiento mental y no llegan a entender la profundidad que hay en ese versículo, que digamos que es la base de la reacción nuestra a lo que Cristo hizo, que es creer en lo que hizo. Por tanto dice, la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Si lo que esperamos está de acuerdo a la voluntad de Dios, añado yo, porque tú no puedes esperar algo que no esté en la voluntad de Dios, en el plan y en su propósito. Pero si está dentro de la voluntad de Dios, si está dentro del plan de Dios, la fe es saber y tener la confianza de que va a suceder. Amén. También es que nos da la certeza, nos da la garantía. ¿Qué es una garantía? Un aval. Ahora para pedir un préstamo te exigen un aval. ¿Qué es un aval? Un aval es una garantía de que si tú no pagas, el banco tiene donde cobrar. ¿Comprendéis? Pues aquí es lo mismo. La fe es la garantía, la certeza de las cosas que aunque no veamos con nuestros ojos físicos, suceden. Podemos verlas con nuestros ojos espirituales. Eso es la fe. Convicción, estar convencidos de las promesas de Dios y de la verdad de Dios y esperar recibir lo que Él promete. El ejemplo, digamos, predilecto de la fe es Abraham. Se le llama el padre de la fe. En Génesis 15:6 podemos verlo. Dice que salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde Dios lo llevaba. Dios no le dijo, mira, aquí tienes el plan de ruta. Abraham, cógete y sigue las instrucciones que están aquí. Vas a ir a tal sitio. Dios no le dijo eso a Abraham, ¿verdad? Le dijo, sal de tu pueblo, sal de tu parentela y yo te diré dónde tienes que ir. Pero primero sal. Señor, ¿dónde voy? Que salgas. Salir sin saber a dónde se va es fe, ¿verdad? Luego, creyó que iba a tener un hijo pese a su avanzada edad y que su mujer Sara era estéril. Eso también es fe, ¿no? Ya mayorcico, ya metido, muy viejecito era Abraham, cuando Dios le hizo la promesa de que concebiría Sara, su esposa estéril, el hijo de la promesa. Dios le había prometido que sería padre de multitudes. Y claro, para ser padre hace falta un hijo. Y Dios le promete ese hijo, pero siendo ya muy viejo. Y vuelvo a repetir, su esposa Sara estéril. Él podría haber dicho, pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer si yo ya no... y mi esposa es estéril desde hace mucho tiempo? No le planteó ninguna cuestión, no cuestionó las promesas de Dios, sino que las aceptó y con fe y paciencia también esperó la promesa. ¿Y qué pasó? Que la recibió. Pero luego vimos que cuando recibió la promesa, cuando nació Isaac, Dios le pidió sacrificarlo. Eso es otra prueba de fe. Ya había sido probado, ¿verdad? El Señor no prueba una sola vez nuestra fe. La prueba varias veces y quizá cada vez más difícil. A ese hijo de la promesa le pide que lo sacrifique. Pero Señor, ¿cómo me pides que sacrifique al hijo por el cual se van a multiplicar mi descendencia? ¿Cómo? Andó en fe. No discutió con Dios, ni se lo contó a su mujer tan siquiera.
Porque si se lo cuenta a Sara, Sara, ¿qué te va a llevar a mi hijo para matarlo? No, que no. Ni contó con la mujer. Se fiaba plenamente de Dios. Tenía plena fe y plena confianza en Dios, en que a través incluso de su hijo muerto la promesa de Dios se iba a cumplir. Eso es fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Eso lo vemos en la Biblia. Si quieres os recuerdo los versículos, está en Romanos capítulo 4 y en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe aparece en cabeza Abraham como el padre de la fe. ¿Tú y yo podemos creer de esa forma? ¿Tú y yo podemos llegar a experimentar esa fe y esa fidelidad a Dios de esa manera? Yo te puedo asegurar que sí. Que si te dejas guiar por el Espíritu Santo, ese fruto de fe y de fidelidad a Dios lo tenemos. Tenemos que dar el paso hacia adelante, claro. Y a veces no es fácil. Pero el que sea fácil no significa que no debamos hacerlo. El que sea difícil no significa que no debamos hacerlo. Porque tenemos que ser valientes. Los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Tú estás dispuesto a arrebatar el reino de Dios? ¿A conseguir que el reino de Dios avance? Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Y necesitamos la paciencia y la fe, que son los dos temas que hemos estudiado hoy. La fe no la hemos terminado, pero ya el tiempo se acaba. Quiero dejarlo aquí, porque hay varias consideraciones sobre la fe. La primera que estudiaremos, y ya lo haremos la semana que viene, es que las promesas de Dios transmiten fe y transmiten confianza. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.